1956, carta para el British Journal of Addiction. Estimado doctor, gracias por su carta. Anexo el artículo sobre los efectos de varias drogas que he usado. Desconozco si será apropiado para su publicación. No tengo objeción en que aparezca mi nombre. Sin problemas con el alcohol, sin deseos de usar droga alguna. Estado general de salud excelente. Por favor, transmita mis saludos a Mr. Robert. Diariamente utilizo su sistema de ejercicios con excelentes resultados. Suyo, William Burroughs. El empleo de opio y derivados del opio conduce a un estado que describe y define los límites de la adicción. El término es libremente usado para indicar cualquier cosa a la que uno está habituado o que uno desea. Hablamos de adicción a dulces, a café, a tabaco, a un clima cálido, como el de la Ciudad de México, a la televisión, historias de detectives, crucigramas. Así de mal aplicado, el término adicción pierde cualquier precisión de significado que pueda ser de utilidad. El uso de morfina conduce a una dependencia metabólica a la morfina. La morfina se vuelve una necesidad biológica, como el agua, y el usuario puede morir si es súbitamente deprivado de ella. El diabético morirá sin insulina, pero no es adicto a la insulina. Su requerimiento de insulina no sobrevino por el uso de insulina. Necesita insulina para mantener un metabolismo normal. En cambio, el adicto necesita morfina para mantener un metabolismo de morfina y evadir así el retorno en extremo doloroso a un metabolismo normal. He usado varias drogas narcóticas a lo largo de 20 años. Algunas de estas drogas son adictivas en el sentido arriba descrito. La mayoría no lo son. El escritor Beat, William Burroughs, continuaba describiendo su experiencia con supuestos remedios para tratar la dependencia a opiáceos, incluyendo el uso de otras sustancias como el cannabis, los antihistamínicos o el alcohol. Absolutamente contraindicado el alcohol, siempre sin hacer juicios de valor moral. Y luego se extendía sobre los efectos de distintas drogas y las consecuencias de su consumo. La publicación en el British Journal of Addiction en 1957 de esta carta muestra a un ex consumidor de sustancias psicoactivas que alguna vez consumió en cantidades y variedades peligrosas y durante periodos prolongados, capaz de reconocer el valor de sus propias experiencias como una aportación para la investigación en materia de salud. También demuestra que tales testimonios pueden estar redactados con una sobria claridad y que existe en la comunidad científica, cuando menos desde los 50s, una apertura a reconocer, recibir e incorporar testimonios como este. La carta de William Burroughs terminó anexándose a su novela más famosa, El almuerzo desnudo, una serie de viñetas surreales y vagamente conectadas entre sí sobre un personaje que, al igual que el autor, recorre diferentes rincones del mundo, incluyendo México, bajo el efecto reiterado de diferentes sustancias y en pos de la siguiente dosis. William Burroughs fue uno de los 3 o 4 más famosos escritores de la llamada generación Beat, junto con Jack Kerouac y Allen Ginsberg,
Fueron estos escritores inspiración de del movimiento hippie que surgió a partir de los 60s. La generación Beat, a su vez, se sustentó en varios de los movimientos artísticos y de pensamiento que conforman las llamadas vanguardias del siglo XX, con nombres tales como expresionismo, dadaísmo, surrealismo y existencialismo. El doctor Gregorio Neto Barenque calificó, recordarán nuestro capítulo anterior, de paranoicos a los representantes de estas corrientes, incluyendo a una versión mexicana, la generación de los estridentistas. Todos ellos sufren la nefasta influencia de su lógica pervertida. Las corrientes vanguardistas no buscaban adherirse a la lógica ni a los cánones del pensamiento predominante, hegemónico, sino todo lo contrario. Las escuelas, la Real Academia Española define vanguardismo como un conjunto de las escuelas o tendencias artísticas y literarias nacidas a final del siglo XIX con intención renovadora, de avance y de exploración. Muchos de estos vanguardistas, por ejemplo, quizás el más famoso iniciador de las vanguardias es Picasso, se inspiraban visitando pueblos lejanos, del norte de África, por ejemplo, para ver cómo pintaban, cómo representaban la realidad en esas poblaciones alejadas del pensamiento occidental y para encontrar nuevas formas de expresar el sentir de la humanidad, que es la misma en todo el mundo, sea Europa occidental, que era la cultura predominante, o sea en otras culturas donde podían encontrarse quizás oportunidades para nuevas expresiones. Una de estas oportunidades podría ser el de los pueblos de la cordillera de los Andes en la América del Sur, en donde se usa tradicionalmente una sustancia que puede provocar adicción, dependencia, y que es obtenida mascando la hoja de un arbusto, de un árbol, la hoja de coca, que es la hoja de coca, un nutriente natural, un estimulante, similar al café, aunque lo que se masca no es la semilla, sino la hoja. Y durante siglos, si no es que milenios, el cultivo de la hoja de coca, contribuyó a brindar sentido de identidad entre las personas y de unión con la naturaleza. Un sentido que buscaban muchos de los vanguardistas más allá de las fronteras establecidas por su cultura de origen. Pero el mundo de las figuras vanguardistas y nuestro mundo hoy es mucho más complejo. Para muchos no nos queda tan claro cuál es nuestro lugar en la naturaleza. Para muchas personas ni siquiera importa, lo que importa es ganar y consumir más, producir más. Esto es uno de los aspectos que criticaban y que siguen criticando las personas que producen arte, literatura, ciencia, trabajo social y la visión de un mundo en armonía creativa. En ocasiones las personas consumen sustancias psicoactivas porque buscan una solución a problemas derivados de su historia personal. En ocasiones tal vez el malestar no deviene de la persona, de la historia personal, sino de la cultura, del entorno social. En todo caso, será útil conversar y escuchar y leer y aprender sobre los problemas que nos aquejan en lo personal y en lo colectivo. Participar en soluciones comunes que pueden representar menos riesgo y mayor gratificación que echarse un trago como Bukowski o una droga en un rincón. Ricardo Sala, para el taller de fomento a la lectura, al rescate de los sueños. Muy buena tarde, buen día.